se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de límites a la cobranza telefónica de créditos de consumo. Boletín 13.468-03. Oficio de la Municipalidad de Providencia, por el cual envía respuesta a nuestro oficio. Correo del Ministerio de Economía, por el cual se confirma la participación del señor ministro don Lucas Palacio en esta sesión. Correo del Tribunal de Defensa Libre y Competencia, por el cual confirma la participación del presidente de esa instancia, don Enrique Vergara. Y finalmente, correo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, por el cual confirman la participación del superintendente don Hugo Sánchez. Esa es toda la cuenta, señor presidente. El dirigente de Altos Punitaqui informó telefónicamente que confirmaba. Gracias, señor secretario. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Continuar la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su pena en caso que indica boletín 133-12-03. Para conocer su opinión sobre el proyecto de ley, se ha invitado y ha confirmado su participación el señor presidente del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, don Enrique Vergara Vial, a quien le quiero solicitar su amabilidad en consideración a lo siguiente, que de acuerdo a la propia normativa tiene preferencia, en este caso la palabra del señor ministro, que es otro tema, pero que tiene que ver con algo relacionado a lo que a continuación indico. Por lo tanto, vamos a hacer todo bien breve, porque tenemos una sesión también paralela, pronto a las 6 de la tarde. Y lo anterior, entonces, yo le quiero pedir a don Enrique Vergara Vial que tenga bien de esperar un momento mientras hace uso de la palabra nuestro ministro. El señor ministro ha sido convocado en lo siguiente: conocer acerca de la fiscalización que lleva a cabo la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en virtud de sus facultades y competencias legales en la reorganización y liquidación de empresas y personas deudoras, y en especial sobre las denuncias de falta de fiscalización que existirían en el proceso de reorganización de la empresa minera Altos de Punitaqui, y también tener una visión de lo que está ocurriendo en el país sobre este tipo de situación que está ocurriendo en una empresa de la región de Coquimbo. Para estos efectos se ha invitado y está presente con nosotros el señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Lucas Palacio, al Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, don Hugo Sánchez Ramírez, y el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Minera Alto de Punitaqui, don Héctor Arias. Con el fin de iniciar el tema en cuestión, le doy la más cordial bienvenida y dejo la palabra al señor ministro de Economía y Turismo, don Lucas Palacio. Tiene usted la palabra, señor ministro. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Una pregunta. ¿Esta sesión termina a las 7 o a las 6? A las 7, ¿no? A las 7, sí. A las 7. Muchas gracias. Le pido disculpas al presidente particular de la Libre Competencia, pero tengo una situación impostergable ahí, así que tengo que participar antes. Presidente, por su intermedio, todos sabemos que los hechos recientes en los últimos meses han generado un cambio en Chile. La crisis social vivida en octubre del año pasado y la posterior pandemia son hechos recientes que han resentido nuestra economía con mucha fuerza. Los bolsillos de los chilenos y las chilenas y el capital de las empresas, tanto de pymes como de grandes empresas, han experimentado un fuerte golpe que ahora nos lleva a una preocupación adicional en los procesos de liquidación y reorganización de personas y empresas, y esto es lo que antes se llamaba quiebra.
con miras a evitar que las empresas y personas caigan en procesos de liquidación, los esfuerzos del gobierno han estado dirigidos desde un inicio a mantener los puestos de trabajo y especialmente a ir en ayuda a las pymes de nuestro país, que son la fuente de sustento para tantas familias. Como ministro de Economía, semanalmente me informo a través del superintendente Hugo Sánchez acerca de las cifras actualizadas, por ser una materia de la mayor relevancia, más aún en estas circunstancias donde el gobierno incluso ha debido adoptar medidas para inyectar recursos a la economía, a las empresas en forma directa y también a las personas de modo de evitar que la iliquidez se transforme en insolvencia. Esta es una cosa transitoria. La iliquidez, en cambio, la insolvencia es más permanente. En los comienzos de la recesión económica ya han aparecido los primeros casos más emblemáticos de quiebra, como lo es, por ejemplo, el caso de la cadena de casinos Enjoy. Sin embargo, lo cierto es que no se ha registrado un aumento considerable en el número de quiebras de empresas, tal como el superintendente detallará en breves momentos. Es cierto, esto es un ejemplo, Enjoy, hay otras, pero no ha sido todavía algo tan generalizado. Como gobierno tenemos una estrategia para ir reactivando las industrias dependiendo del perfil de cada región, porque entendemos que los deudores y empresas de una región no necesariamente tienen las mismas necesidades, no necesariamente se encuentran en la misma situación, ni requieren el mismo apoyo que aquellas pertenecientes a otra región. Tenemos realidades muy diversas entre las distintas regiones y esto los parlamentarios lo conocen muy bien. Esto es algo que ya se comenzó a trabajar a nivel de intendencias y articula varias medidas que les expondré muy brevemente. La primera es una medida de fomento que se canaliza a través de Corfo y Cercotec y consiste en estrategias de subsidio. La segunda va para una activación de la demanda que se lleva a cabo de gestiones de riesgo a través de los protocolos, exigencias sanitarias, y luego esas exigencias sanitarias en la oferta que genera condiciones de sanidad para poder atender o para poder ejercer una actividad económica, va decantando en una mayor confianza en la demanda, en las personas, y eso es lo que tenemos que ir construyendo a medida que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo. Otra medida es que hemos generado una activación de inyección de liquidez vía crédito FOGAPE, de los bancos, y también a través del sector financiero no bancario, a través de los fondos CRECE que en este momento están en Contraloría, y también una inyección de capital de los créditos MIPYME de Corfo, que era de 28 millones de dólares y hemos sumado 150 millones de dólares adicionales, lo que nos permite aumentar la capilaridad y la entrega de créditos a microemprendedores. Ya llevamos cerca de 10.000 millones de dólares entregados a través de FOGAPE y eso es una buena noticia en el sentido de que cuando existen condiciones de recesión económica, la oferta, la inyección de liquidez al mercado, la oferta crediticia suele restringirse y esto nos ha permitido ampliarla. Cerca de entre 4 y 5 veces versus lo que es un año normal. Ahora, esto no ha llegado a todas las empresas y estamos trabajando a través del Banco Estado y a través de las instituciones financieras no bancarias para que eso permea a todos quienes lo necesitan. Con esto hemos ayudado a muchas empresas con liquidez durante la crisis. Además, estamos trabajando en la activación a través del sector, esto ya lo comenté. Por otra parte, quiero destacar los esfuerzos que está haciendo la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y voy a nombrar algunas de las materias que está trabajando. Una es la asesoría económica gratuita para empresas afectadas por la pandemia. Aprovecho de señalar que se puede postular hasta este viernes. Lo otro es la reanudación de procedimientos de reorganización por vía telemática desde el 1 de junio pasado y también la asistencia a pymes que se encuentran en situación de insolvencia actual o potencial. Con estos esfuerzos, más algunos otros que hemos generado, queremos lograr un estándar de salud financiera lo más alto posible, porque eso es lo que nos va a ayudar también a ponernos de pie antes. Sabemos que las necesidades de los ciudadanos superan con creces la capacidad de respuesta del gobierno. Es un trabajo contra reloj, ya que la necesidad, como siempre, se produce de inmediato. Toma tiempo suplir esa carencia. Eso es lo que hemos visto, que se genera angustia en las familias y en las personas cuando necesitan, cuando ven que tienen la carencia, cuando ya llega a los bolsillos, llega a su familia. Como gobierno tenemos una estrategia clara, priorizar la reorganización en esta materia de insolvencia.
para así evitar que se llegue a una quiebra o procedimiento de liquidación, sobre todo en el caso de pequeñas y medianas empresas. Sabemos que en esa línea hay desafíos, tales como aquellas pequeñas barreras de entrada que hacen que actualmente el trámite puede ser costoso para una pequeña empresaria o empresario, tales como la exigencia de contar con un informe de un contador, por ejemplo, la presencia de un síndico de quiebra, etc. Antes de ahondar en este punto muy importante, es necesario recordar que desde el año 2014, con la publicación de la nueva ley de quiebra, la ley 20.720, los procedimientos concursales ahí creados fueron hechos con el objetivo de reinsertar a las personas y empresas en el mundo financiero y no de meramente terminar con la vida financiera del deudor para pagar rápido, a toda costa, a los acreedores. Liquidar a las empresas por deuda es una señal de una economía agonizante que no permite construir una base financiera sólida para los demás participantes del mercado. Lo que sí permite realmente construir el Chile que queremos hacia adelante es darle a las personas y empresas que tienen deudas nuevas oportunidades de poder pagar, de poder reinventarse. Y es en eso que la ley 20.720 es una herramienta al servicio de los ciudadanos para poder solucionar de esta manera su problema de endeudamiento. Pero como todas las herramientas, estas pueden ser perfeccionables. Es por ello que desde antes de la crisis social, este ministerio ha estado trabajando arduamente, codo a codo con la superintendencia, en la elaboración de un proyecto de ley que introducirá numerosas mejoras a la ley de quiebra, comenzando por la simplificación de los actuales procedimientos y la creación de nuevas vías para que los deudores de nuestro país puedan encontrar una solución rápida, a tiempo, a sus problemas financieros. Es un proyecto extenso, de alta complejidad técnica, por lo cual agradecemos el constante aporte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Esperamos poder presentarla lo antes posible y así poder dar una respuesta a tiempo a la contingencia actual. Y estamos confiados en su capacidad de poder mitigar el efecto que la pandemia está teniendo en la economía y en la vida de muchos emprendedores, empresas y personas que están sufriendo los embates económicos de hoy. Estamos avanzando hacia una legislación de primer nivel comparado respecto a las políticas que se han aplicado en otros países. Quiero terminar recalcando algo notable que hemos apreciado. Es cierto, la economía no está bien ni a nivel nacional ni a nivel mundial, y sería por lo mismo esperable que las cifras de este primer semestre que maneja la superintendencia fuesen muy negativas. Sin embargo, a pesar de ello, podemos ver que las cifras que se expondrán a continuación no dan cuenta de un escenario demasiado sombrío. Quizás la respuesta a ello está en dos puntos. En primer término, es una muestra de la eficacia del apoyo que hemos podido dar en estos meses todos, por parte del gobierno y también por la capacidad de los mismos emprendedores. Hemos tenido una entrega de apoyo presente desde un principio y ha sido difícil e importante mencionarlo porque hemos logrado la capilaridad y la entrega a muchos emprendedores que de lo contrario hubieran sucumbido a la crisis que estamos viviendo. Mientras mantengamos a las personas lejos de la quiebra e insolvencia, mantendremos más partícipes en las economías, sumando más trabajos, haciendo circular la economía, la liquidez, y hacer funcionar así este círculo virtuoso. Por ello, seguiremos dando apoyo, creando nuevos programas de beneficios y créditos que protejan el círculo que permita a las empresas crecer, hacerse fuertes y apoyar a la economía del país. En segundo lugar, otra explicación puede radicar en que nuestro ministerio ha sido capaz de apreciar la capacidad de reinventarse de los chilenos y chilenas, una capacidad de enfrentar la crisis de manera optimista, rápidamente poniéndose de pie y no dejándose derrotar por las difíciles circunstancias que se viven. Yo quiero decir algo que es bien importante. Cuando ocurrió el estallido social, pudimos observar la vulnerabilidad en que estaban muchas empresas pequeñas de nuestro país. Rápidamente las vimos que con un mes de pérdida de venta estaban en situación muy compleja. Hemos podido en gran medida ir en ayuda de ellas, pero yo no quisiera dejar de echarle flores a esas personas que han tenido la capacidad, muchos de ellos, de reinventarse. En esta pandemia también, posteriormente a la crisis que vivimos, del estallido social, he visto a muchas empresas reinventarse. Por ejemplo, en casi 400% ha aumentado el delivery, el despacho a domicilio.
hemos digitalizado a más de 60.000 empresas. Eso ha sido por la invectiva, por la fuerza, por la capacidad que tienen de ponerse de pie los emprendedores que tenemos en nuestro país. Si observamos el panorama completo de los emprendedores en Chile, 3 de cada 4 empresas son microempresas. Estamos hablando de que venden 1.300.000 pesos al mes, como 50 lucas diarias. Son empresas chiquititas, que dan entre 1 y 2 empleos, 1,8 para ser exacto. Esas son las empresas que tenemos que evitar que caigan en la quiebra, porque esas son las empresas que entregan el 60% del empleo en Chile. Vengo recientemente llegando de Puerto Montt y Temuco y pude ver en terreno la capacidad asombrosa de los chilenos y chilenas para sobreponerse y buscar nuevas alternativas para mantener sus negocios a flote, con alegría, con fuerza y con optimismo. Muchas veces dejamos de mirar a las regiones y son las regiones las que están tirando el desarrollo del país, las que están sacando la cara. Y quisiera hacer un reconocimiento a eso. Es por ello que estamos comprometidos en construir herramientas, programas de ayuda financiera, beneficios que permitan la subsistencia de los emprendimientos, empresas, negocios y un equilibrio de deudas sano para los deudores de todos los tamaños. Evitar quiebras y liquidaciones es fundamental para que el efecto de la crisis sanitaria en la economía y en el empleo sea el menor posible. Y el compromiso de este gobierno, de mí en particular, va a ir siempre por ese sendero. Quiero terminar diciendo una última cosa. Estamos sumidos no solamente en una crisis sanitaria, con una profunda crisis económica que está afectando la capacidad que tienen las familias de llevar alimentos a sus casas, sino que también estamos a ratos en una crisis emocional muy fuerte, que nos tiene sumidos en una especie de nube negra. Nos cuesta de ver el futuro con una mayor esperanza, mayor certidumbre. Este proyecto de ley que vamos a presentar prontamente, está en los últimos procesos de firma, va a ser fundamental para darle una segunda oportunidad a muchas personas que han visto tropezar sus negocios, han visto tropezar ellos mismos, porque también está orientado a la quiebra de personas en este tiempo, para que con sus fuerzas se puedan volver a poner de pie y volver a emprender y volver a sacar adelante a su familia. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Agradecerle vuestra intervención y quisiera, en relación a lo mismo, dar la palabra al honorable diputado don Boris Barrera. Gracias, presidente. La verdad es que era súper importante que en esta sesión estuvieran los trabajadores que están con problemas en la mina de ahí de Coquimbo, el cual hice mención la sesión anterior, pero ellos dicen que no le han enviado el link. Dicen que solamente le enviaron una invitación, pero no le han enviado el link para la conexión. Presidente, yo le puedo aclarar. La secretaria se contactó ayer y hoy. Ahora, nuevamente está hablando con este caballero y le está dando de nuevo la misma información. Están tratando de contactarse. Más no se puede hacer. Si no vamos a estar mintiendo nosotros. Si nosotros mandamos toda la información. Así que ahora la Cherry Peña, que es nuestra secretaria, se está contactando con el señor don Héctor Tapia. Ya. Muy bien, señor secretario. Que viene la intervención del señor... Perdón, ¿le puedo preguntar al diputado Barrera, don Manuel Callejas, ¿será algún representante? Porque hay una persona que está en la antesala que se llama Manuel Callejas, que yo desconozco quién es. No sé si será él, don Boris. Tengo el contacto de Héctor, pero a lo mejor a veces las personas entran con otro nombre porque ocupan el equipo de otra persona. Sí, creo que lo mejor es que entre y preguntarle quién es. Dios mío, ya. Nos están haciendo el gesto de que sí, que son ellos. Ya, perfecto. Lo voy a hacer pasar. No hay que entrar. Ya, ahí ingresó. Es que esa información, bueno, ya, no se preocupe, ya. Sí, ya se solucionó el problema. Ahí ingresó Manuel Calleja, que no sé qué cargo tiene. Perdón, ¿el ministro ya se retiró, señor secretario? Sí, se retiró el ministro. Ya. No obstante, está Jimenita Contreras, que le damos la bienvenida. La verdad las cosas
de las cosas que el objetivo también era consultarle al señor ministro, no obstante su optimismo en relación a la serie de beneficios que estarían recibiendo no tan solo las empresas que están con problemas como Enjoy, Alto de Punitaqui y otras, sino también hay un tema que hay un permanente reclamo en las regiones porque los créditos de FOGAPE no se están entregando de la forma más como se nos está indicando por parte del Ejecutivo. Hay muchos pequeños empresarios, microempresarios que van a los bancos, le están exigiendo una cantidad de requisitos, no le están entregando lo que ellos necesitan y finalmente hay una dilatación. Entonces, la propuesta que le pretendíamos nosotros hacer era que el ministro, y después al final lo voy a solicitar, que debería realizar o llevar a efecto una mesa, mi estimada Jimena, si usted me lo permite, una mesa con todos los representantes, los líderes del país, que son de las pequeñas y medianas y emprendedores, porque es un tema que, si bien es cierto, el ministro puede haber conversado, por ejemplo, con la Cámara de Comercio minorista o con los emprendedores, pero hay problemas reales que no se están solucionando y estamos viendo cada día, a lo menos en nuestras regiones, cómo se cierran pequeños negocios porque no tienen crédito. Entonces, ante lo anterior, yo después voy a solicitar en la medida que los señores miembros de esta comisión lo determinen, un oficio dirigido al ministro con la finalidad de que pueda proceder y se tenga la voluntad política de formar una mesa con los dirigentes a nivel nacional que puedan ver dónde está la problemática de los bancos y cómo solucionarlo, porque finalmente nos estamos quedando solamente con la información oficial, pero no en la realidad en nuestra región es completamente distinto. Presidente. Sí. Presidente, por su intermedio, es que estaba sin volumen, perdón, no podía activar el micrófono desde acá. Sí, lamentablemente el ministro tenía que irse ahora, estaba muy preocupado y quería asistir a la comisión, por eso pidió la palabra al principio, pero él siempre está totalmente disponible a las sugerencias y a las necesidades que ustedes plantean, así que ningún problema, que hagan un oficio y nosotros trataremos de coordinar para que se lleve a cabo y se pueda entregar la información que requieren respecto del tema de los créditos FOGAPE, que me parece que Hacienda y la CMF también podrían, o sea, colaborarnos en eso, pero nosotros lo podemos coordinar internamente. Gracias, estimada Jimenita, por su disposición y, por cierto, al final de esta sesión vamos a tomar este acuerdo con la finalidad de poder oficiar al señor ministro. Continuando con el tema que nos convoca hoy... Presidente, el diputado Bernales le tiene palabra. Perdón, disculpe, honorable diputado don Alejandro Bernales, tiene usted la palabra. Ahí está con audio. No todavía. Ahí sí. No, muy breve, presidente. Era el mismo tono al que señalaba usted y también por su intermedio decirle a la asesora del ministro, bueno, lamento que no se haya quedado hasta el final, entiendo que tiene cosas que hacer, pero él cuando menciona que estuvo en la región de los lagos y se llevó la buena impresión de los emprendedores locales es porque cuando él viene, le arman las mesas para reunirlo con gente que no está tan más problema como el resto. Entonces me gustaría que él pudiera leer el diario local, el Yanquihue, del día después de su visita, cómo los gremios del sector gastronómico se quejaron porque no los incluyeron en la mesa, siendo que estaban varias semanas antes manifestando sus problemáticas en los medios de comunicación. Lo mismo ocurrió, el mismo malestar, con los mercados y las ferias libres. El mismo malestar tuvo la gente del sector del turismo, que vino acompañado del subsecretario de Turismo. Entonces yo no sé si el subsecretario, y lo digo en buena onda, andaba de todavía jefe de gabinete del ministro o andaba en su rol de subsecretario, porque el mundo del turismo nadie sabe con quién se juntó el subsecretario de Turismo para hablar de las problemáticas que hay en la región. Entonces, decirle al ministro que cuando él viene a regiones, como estuvo acá en Puerto Montt,
le hacen una agenda donde se junta con, no sé, se juntó con la Cámara de Comercio, se juntó con los salmoneros, se juntó con todo, menos con algunas personas que están hoy día pasándola muy mal y querían manifestarle en el fondo las problemáticas que tienen de primera fuente. Y no se pudo. Eso, presidente, muchas gracias. No, estamos bien. Saludar a los demás colegas que se han incorporado, al diputado Raúl Soto, a la diputada Sofía Cid, y doy de inmediato la palabra al superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, don Hugo Sánchez Ramírez, a cual le agradecemos con la finalidad que él se pueda extender en relación al tema que hoy día nos convoca, en el cual el ministro del Interior dio ya la introducción. Don Hugo, sea usted tan amable, le doy la palabra. Presidente, antes de que hable el invitado, disculpe, los diputados presenciales que están ahí, estuvo el diputado Barrera y el diputado Jürgensen, ¿cierto? Sí. Ya, y aquí está el diputado Miguel Mellado. Ya, perfecto, es para tener claridad. Ya, disculpe. Señor Sánchez, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los que están hoy día presentes, darles las buenas tardes. Y bueno, como dijo el ministro, la idea es poder contarles lo que ustedes me pidieron en la citación, que es acerca de la fiscalización que nosotros hacemos en los últimos 3 años, porque en la superintendencia, justamente con mi llegada, ha habido un cambio de enfoque, eso es lo que se buscó, de pasar de una fiscalización general, digamos, fiscalizar de manera amplia, sin un objetivo muy claro, a pasar a una fiscalización basada en riesgo, que es lo que está, bueno, hace muchos años como una buena práctica, un conjunto de buenas prácticas que llevan a cabo la mayoría de las superintendencias, ¿ya? Y también contarles, obviamente, acerca del caso específico de Punitaqui, ¿ya? Cuáles son los hitos que han ocurrido más importantes y cuál ha sido la participación efectiva de la superintendencia en esa fiscalización. Así que, sin más, les voy a compartir... si es que hay que autorizarle. Hay que autorizarle, Víctor. Sí, me tienen que... autorizar para que pueda compartir. Ahora, intenté. Ya, ahí estamos entonces. Ya, ¿se ve, cierto? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, contarles que efectivamente, como toda superintendencia o organismo fiscalizador, nuestra misión institucional definida por ley tiene varios nortes, pero uno de los más importantes es que nosotros velamos por el desarrollo económico a través de que el sistema concursal de insolvencia y de quiebra ocurra de la mejor forma. ¿Ya? Esto significa que el sujeto que nosotros fiscalizamos, que son los veedores, los liquidadores, los martilleros concursales, etcétera, todos estos profesionales externos a la superintendencia, y ahí lo quiero dejar claro desde la entrada, que no son funcionarios de la superintendencia, son profesionales que obviamente cumplen con ciertos criterios, ciertas profesiones, experiencias de más de 5 años, que no hayan cometido delitos menores, etcétera, rinden también una caución, y nuestra función y uno de los objetivos estratégicos más relevantes dentro de nuestra misión es que a través de la fiscalización regulemos el mercado de la insolvencia a través de los procedimientos concursales, ¿ya? Esta misión nosotros la hemos ampliado, la hemos abierto a 5 pilares estratégicos. No me voy a detener obviamente en el principal, en el primero, que es garantizar a través de los procesos de fiscalización, y como la ley dice, debe ser continuo, ¿ya? No de manera aislada, cada 4 años, cada 5 años, sino que un esfuerzo continuo de la superintendencia y que sean eficaces, ¿ya? Obviamente también eficientes, pero básicamente eficaz significa que el nivel de cumplimiento, de apego a la norma y a la ley concursal que tienen estos entes terceros a la superintendencia que administran los procedimientos, ¿cierto?
lo lleven como la norma dice. Por lo tanto, en eso nosotros tenemos que, nuestra función es aumentar los niveles de cumplimiento, ¿ya? Que esa fiscalización sea eficaz. No solamente que fiscalicemos, sino que nosotros midamos y finalmente veamos que el comportamiento y los niveles de cumplimiento de estos entes, los liquidadores, los veedores, etcétera, vaya mejorando en el tiempo y se vaya sometiendo a nuestro escrutinio. Ahora, importante, como dijo también el ministro previamente en su presentación, la ley cambió, la ley de insolvencia y reemprendimiento, la 20.720, ¿cierto?, que entró en vigencia en octubre del 2014, cambió radicalmente la ley de quiebra y el acceso a la ley, ¿ya? Tenemos que considerar, esto no lo tengo acá en la gráfica, pero importante, una cifra relevante que creo que a ustedes les pueda quedar ahí dando vuelta, que la ley de quiebras, que tuvo modificaciones muy menores durante sus 34 años de operación, ¿ya? Solo promovió y se adscribieron a este procedimiento 3.450 mayoritariamente empresas, ¿ya? No era una ley que estuviera diseñada para personas, así que personas, la verdad, casi no solicitaron acogerse a quiebra, ¿ya? Y en estos casi 6 años de ley van casi 25.000 procedimientos, ¿ya? Entonces, 25.000 entre personas y empresas se han acogido en 6 años, comparativamente con una ley de quiebra, que en 34 años se acogieron solamente estas 5.300 mayoritariamente empresas. Como vemos ahí en los gráficos, esta es la cantidad de procedimientos desde que entró en vigencia la ley. Obviamente el primer año, desde octubre a diciembre, es muy bajo, pero los siguientes años podemos ver que el procedimiento de renegociación, porque hay que entender que esta ley creó, a diferencia de la anterior, 2 procedimientos para personas y 2 procedimientos específicamente para empresas, ¿ya? Los procedimientos para personas son la renegociación de la persona deudora, que es único en el mundo porque se lleva absolutamente en la superintendencia de insolvencia, ¿ya? No es judicial y es gratuito. Y ahí podemos ver cómo evoluciona, crece a una tasa de más o menos entre un 6 y un 9%, y en lo que va del primer semestre de enero a junio de este año van 562 procedimientos. Si vemos el lado derecho, los procedimientos de liquidación de la persona, que cuando una persona sus finanzas no son viables, ya no tiene ingresos, o está muy sobreendeudada, de una carga financiera demasiado alta, y no puede hacer frente a estas deudas, tiene la posibilidad de liquidarse, ¿ya? Entregar sus bienes para que el liquidador los ponga a disposición de un martillero, se vendan, y con eso se alcance a pagar lo más que se pueda a los acreedores, ¿ya? Que habitualmente lo que vemos nosotros que se paga entre un 5 y un 15%, no más. Y este procedimiento, el de liquidación de bienes de personas, es uno de los procedimientos que más ha crecido. Ya podemos ver acá que entre el 2018 y el 2019 creció aproximadamente un 34%, ¿ya? En la liquidación de personas. Y a diferencia en la renegociación, solo casi un 8%. Nosotros creemos que esto pasa básicamente, y también a lo que vamos a ir un poco con la modificación de la ley, es que se ha generado en el plano de las personas en insolvencia una cantidad importante. Yo creo que ustedes lo leyeron en las noticias hace poco, que con CERNAC se va a fiscalizar los grupos de abogados que muchas veces le hacen falsas promesas a los deudores, ya de acabar con todas las deudas, habitualmente los dejan pegados con los procedimientos, les cobran bastante por un procedimiento que es bastante sencillo. Sí que en definitiva es un procedimiento que crece, como yo les decía, hasta el año pasado a un 34%. Y en lo que va de enero a junio del 2020, con respecto a enero a junio del año pasado, ha crecido solo un 15%. Y eso es lo que les decía también el ministro de Economía, que ahora en pandemia no hemos visto un crecimiento desproporcional o un efecto absolutamente volcado de la crisis económica en los procedimientos, ¿ya? Si vemos ahora cómo han fluctuado los procedimientos de empresas, vamos a ver en el lado izquierdo las reorganizaciones, que eso también, como decía el ministro, es una de las cosas que queremos modificar con el proyecto de ley, que modifica nuestra ley de insolvencia. El procedimiento de reorganización es en general un procedimiento que es caro para las empresas micro y pequeñas. ¿Y esto por qué? Porque
empresas mayoritariamente que se han acogido en este procedimiento de reorganización han sido empresas de mayor tamaño. Entonces, como han sido empresas de mayor tamaño, obviamente los honorarios del veedor, el valor del certificado del auditor externo de deuda y en general todos los valores que se dan en este procedimiento tienden a ajustarse también a un procedimiento de una empresa mediano grande, ¿ya? Entonces, tiende a cobrársele también a una empresa de menor tamaño lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí lo que vamos a hacer nosotros a crear condiciones nuevas, mejoradas, para que las empresas de menor tamaño puedan acogerse efectivamente a la reorganización. Como decía el ministro, una de las cosas que nosotros hemos abogado mucho durante estos años y lo que queremos más, porque eso mantiene el trabajo, mantiene el empleo, mantiene el ciclo virtuoso también de los proveedores, ¿cierto? Los clientes, mantiene todo este equilibrio de la economía, es propender a que se use de manera mucho más activa la reorganización de las empresas y la renegociación de la persona y no así la liquidación. Y como vemos también en el lado derecho, la liquidación de empresas es un procedimiento que también crece bastante. Entre el año 2018 y el 2019 creció un 23%, y ahora en lo que va de enero a junio del 2020 ha crecido solo un 3% respecto al primer semestre del 2018. Así que como pueden ver, tampoco se ha reflejado todavía esta crisis económica producto de la pandemia en los procedimientos de liquidación, ¿ya? Tanto de personas como de empresas. Y si vemos el monto de los pasivos, ya que es súper importante también entender, bueno, con qué pasivo, con qué nivel de deuda se presentan las personas por un lado y las empresas por otro. Si vemos la liquidación de persona deudora, que eso es lo que aparece en la barra LPD, que dice liquidación de persona deudora, vemos que en general se presentan con una deuda de 14 millones de pesos, ya que esto involucra todo tipo de deuda, habitualmente también muchas veces considera la deuda hipotecaria, ¿ya? Créditos de consumo, tarjetas de crédito, habitualmente, y eso es importante considerarlo, la deuda de las personas en un 80% se compone de deuda bancaria y de deuda del retail, ¿ya? La deuda del retail es la que ha aumentado mayormente en cantidad de productos de deuda colocados en las familias chilenas. Si vemos la liquidación de empresa deudora, vemos un promedio de 152 millones. Esto significa que las empresas en Chile, que son mayoritariamente empresas de menor tamaño las que se liquidan, porque también no tienen mucha educación financiera que les permita detectar a tiempo, y también no solo educación financiera, hay que decirlo, si la verdad tampoco tienen los medios que tienen las grandes empresas de asesorarse, ¿cierto?, internamente o externamente con un experto financiero que les pueda indicar cuando están entrando en una situación de insolvencia. Ya, si vemos la tercera barra, la renegociación de la persona deudora, vemos que es relativamente similar al nivel de deuda con que se presenta una persona a liquidarse, que son de 19 millones de pesos. Y si vemos finalmente la reorganización de empresas, que como yo les decía, mayoritariamente son empresas de mayor tamaño, acá vemos que la mediana, acá no es la media, y ahí debo ser preciso en la cifra, es de 306 millones de pesos. Esto significa que la mitad de estos 280 empresas que se han reorganizado, la mitad de esas empresas se han presentado con un pasivo bajo los 306 millones. Si vemos el promedio, llega a niveles de 6.000 millones. ¿Por qué? Porque grandes empresas como Enjoy, como LATAM, como ABCDIN, como grandes mineras hoy día que se están reorganizando, suben mucho el nivel del pasivo que reorganiza, ¿ya? Y aquí es más o menos lo que yo ya les había adelantado, los procedimientos en pandemia, que imaginé que a ustedes les podría interesar, ¿cierto? De enero a junio, si comparamos la renegociación, 2020 con respecto al 2019 ha bajado, ahí ustedes ven 620, bajó a 562, los procedimientos de liquidación que habitualmente crecían a un 34%, este primer semestre lo ha hecho solo un 15%, de 2.325 a 2.670 liquidaciones de bienes de personas. Si vemos a nivel de empresas, la liquidación de activos de empresas ha crecido en un 3%, de 822 procedimientos a 846, estamos hablando más o menos unos 140 por mes, y las reorganizaciones han caído un 4%, ya de 26 a 25. Pero hay que considerar que el tamaño de las reorganizaciones ha crecido. Esto significa que empresas mucho más grandes
que podrían ser consideradas sistémicas, por ejemplo, como LATAM, o empresas muy grandes que movilizan también muchos capitales, mucha deuda, muchos trabajadores como Enjoy están dentro de estos procedimientos hoy día, ¿ya? Si vemos los sujetos fiscalizados, ¿ya? A quienes nosotros fiscalizamos, que son liquidadores, quienes llevan adelante, administran las liquidaciones, los veedores que llevan las reorganizaciones, árbitros concursales, asesor económico de insolvencia, etcétera. Ahí podemos ver la evolución a través de los años. Mayoritariamente hay más liquidadores, porque ustedes pudieron ver a través de las cifras que lo que más se da en este mercado de la insolvencia concursal son liquidaciones. 95, solo 19 veedores que ven reorganizaciones. ¿Ya? Y ahí también, en enero del año 2019, por el artículo transitorio de nuestra ley, el artículo 10, tuvieron que separarse las listas. Antes los liquidadores podían ser veedores y viceversa, pero ahí tuvieron que optar y la mayoría optó por ser liquidador. Por eso esa bajada de 57 a 19 veedores. Y también nosotros fiscalizamos una serie de otros entes terceros, ciertos sujetos fiscalizados, importantes también, como los martilleros, 142, asesores económicos de insolvencia también. Don Hugo Sánchez, disculpe que lo interrumpe, por un tema como le habíamos comentado en un inicio, tenemos una comisión paralela, tiene usted 5 minutos para poder redondear y si es posible poder efectivamente qué solución tiene en particular en este caso el tema de la minera Alto de Punitaqui, dado que también los dirigentes están escuchando y están viendo por televisión cuál es la solución que tienen ellos ante la queja de que no se le ha cancelado su sueldo ni se les ha pagado tampoco sus imposiciones. Por favor, 5 minutos con la finalidad de redondear por un tema de tiempo. Agradecido. Ok, no, perfecto, al contrario. Disculpa por estarme, digamos, delatando, pero acá vamos directo entonces lo que puede interesar también más a las personas que pertenecen, ¿cierto?, al sindicato de trabajadores. En cuanto a Altos de Punitaqui, contarles que la empresa solicitó, y aquí podemos ver en el extremo izquierdo, ¿cierto?, con el cursor, solicitó el inicio del procedimiento el 28 de abril, ¿ya? Pero no fue hasta el 1 de junio recién, ya estamos hablando un mes y algo, ¿cierto?, en la cual el tribunal resolvió al lugar y tuvo bien, digamos, que partiera esta reorganización, ¿ya? Y ahí parte también la protección financiera concursal. Entonces este procedimiento no tiene más de un mes y medio. El 10 de junio venció el periodo de verificación de crédito, donde los acreedores se hacen presentes en tribunales y van presentando las deudas que tiene esta minera, ¿cierto?, con los títulos justificativos, los montos, etc. El 22 venció el plazo para objetar los créditos. El 23 hubo esta solicitud de prórroga de la protección financiera concursal y es importante también para los trabajadores entender que lo único que hace la protección financiera concursal es, ¿cierto?, proteger al deudor de que no sea embargado, de que no sea liquidado de manera forzosa, de que no sea mandado a juicio ejecutivo. Y también bloquea en cierta manera a que los proveedores no dejen de proveerle materias primas para que siga produciendo, ¿ya? Las empresas que se acogen a la reorganización es porque se entiende que son viables y lo que se espera es que sigan siendo viables y sigan funcionando, ¿ya? La idea es que ellos puedan entrar a un acuerdo al final y que los acreedores puedan votar, ¿ya? Bueno, la nómina de créditos reconocido impugnado recién el 27 de junio y la audiencia de fallo de impugnaciones de crédito fueron recién el 13 de julio. ¿Qué hicimos nosotros para que se entienda que nosotros hemos estado de verdad bien encima del procedimiento? El mismo 28 de abril nosotros con un robot que construimos, ¿cierto?, y que busca información en las redes, detectamos esta solicitud en tribunales, ¿ya? El 28 de abril detectamos que la empresa estaba solicitando, siendo que todavía los tribunales no lo habían acogido, y al día siguiente yo alerté al ministro y al subsecretario y les fui contando, digamos, de los avances. Luego, el 4 de junio, o sea, ya una vez cuando ya existía procedimiento, después del 1 de junio que el tribunal resolvió acoger el procedimiento, nosotros sostuvimos una videoconferencia con los grupos de interés. Esto es básicamente con los dirigentes de los trabajadores y con el diputado Núñez que nos había también solicitado una reunión por noche. El 26 de junio, 2 o 3 semanas después, nosotros solicitamos a la veedora
ya que esta persona que le digo yo, que no es de la institución, que no es un funcionario nuestro, que ella lleva el procedimiento adelante, pero ojo, porque el veedor no administra los bienes, sigue siendo el deudor administrador de los bienes, ¿ya? A diferencia de la liquidación. En la liquidación, el liquidador toma posesión de los bienes y el deudor ya no puede emitir facturas, no puede comprar, no puede vender. Acá sí el deudor puede seguir operando con ciertas restricciones que el veedor tiene que velar, ¿ya? Y nosotros ese mismo día, el 26 de junio, sostuvimos una conversación telefónica con el presidente del sindicato y con el Ceremi de Minería, que ha estado súper activo también en este procedimiento. El 30 de junio se reunió el Ceremi con la veedora y con trabajadores, y nosotros aprovechamos también a emitir un nuevo oficio a la veedora, ¿cierto? Solicitando la información nuevamente respecto del pago y nos aclarara también las deudas, en definitiva, de los trabajadores directos de la minera Altos de Punitaji, como también las deudas que tenían con otras empresas proveedoras de servicios, ¿ya? Y de mano de obra, que les voy a comentar a continuación. Y el 6 de julio, recientemente, la veedora nos respondió y nosotros estamos ya fiscalizando encima también y pidiendo mucha más información, ¿ya? Y aquí, según información de la veedora y lo que se ha publicado también, porque esto es un procedimiento que se lleva en tribunales, no se lleva a la superintendencia, nosotros hemos estado también monitoreando el procedimiento diariamente, ¿ya? Este procedimiento está en una lista de urgencia y de connotación nacional que a mí me informa mi equipo de fiscalización todos los días. Entonces, ¿qué es lo que se debe y qué es lo que se ha pagado? ¿Ya? Se debe a los trabajadores directos de Minera Alto Punitaji las remuneraciones, ¿ya? Y que entendemos que en sueldos habría una deuda de más o menos 149 millones de pesos, ¿ya? A los 168 trabajadores. En tema de cotizaciones previsionales, las deudas se encuentran impagas desde febrero a junio por un total de 335 millones. Y en finiquitos adeudados por un total de 101 millones, ¿ya? Si vemos la deuda con trabajadores indirectos, vemos remuneraciones adeudadas desde marzo hasta abril de 106 millones, finiquitos adeudados de 18 millones, cotizaciones previsionales adeudados con CABA 343 millones, de julio del 2019 a enero del 2020, y han habido juicios también de sentencia condenatoria a la minera por Godrill, por 12 trabajadores por 221 millones de pesos, que eso, como hoy día hay protección financiera concursal, se debieran pagar al final del proceso, ¿ya? Debiera venir ya en agosto la audiencia. Creemos que no va a haber una segunda prórroga, la ley permite 2 prórrogas, ¿ya? De los 30 pasar a los 60 días y después luego pasar a los 90 días. Entonces hoy día hay una cantidad de demandas laborales también impuestas por trabajadores de CABA, de RDOS, de Plasnor, de Fermatec y MAP, ¿ya? Entonces, a pesar de ser una empresa que se acogió a la reorganización, que por lo mismo debiera ser viable, nosotros como superintendencia creemos que tiene niveles de deuda muy altas con sus trabajadores y acá lo que podría haber es un riesgo de que no se cumpla el acuerdo de reorganización y la empresa se vaya a liquidación, ¿ya? Que es una de las alternativas que establece la ley, ¿ya? Aquí no hay un foja cero, digamos. ¿Qué es lo que se viene ahora? El 31 de julio, el 31 de julio, el deudor debe acompañar una propuesta de acuerdo de reorganización. Tenemos que considerar que en la reorganización, y eso es importante, los trabajadores no son acreedores, ¿ya? A diferencia de la liquidación, que la liquidación sí los trabajadores son acreedores, son los acreedores más importantes y se pagan en primera digamos, categoría de relación, ¿ya? Acá se supone que los contratos siguen vigentes en general, entonces los trabajadores lamentablemente en la organización ya no tienen voz y voto como un acreedor dentro del procedimiento, ¿ya? Luego, el 9 del 8, el veedor debe acompañar un informe sobre la propuesta, debe decir si es que es viable esta propuesta. Y ahí nosotros vamos a estar encima de este veedor para ver si efectivamente esta propuesta de reorganización, cierto pago futuro, de poder deferir el pago, tener periodos de gracia, ciertas condonaciones, etcétera, es efectivamente viable. El 12 de agosto viene la Junta de Acreedores, donde se va a votar, ahí nosotros también vamos a participar, no lo tengan en duda, digamos, para que el procedimiento sea lo más apegado a la normativa, obviamente, que dicta la ley. Ahí vence la protección financiera concursal, ¿ya? Aprobado el acuerdo, como dice ahí, comenzaría a regir
venció el plazo para impugnarlo, todavía en ese plazo hay un plazo de 5 días que se puede impugnar, y finalmente el plazo aproximado que el veedor debiera presentar una cuenta final de gestión es el 12 de septiembre, digamos, ¿ya? Si es que no cambian, digamos, si no hay una nueva protección concursal. Eso siento súper rápido, súper somero, señor presidente, respecto a la fiscalización que nosotros hemos hecho y vamos a seguir haciendo en este caso y en todos los casos que son relevantes, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional también. Muchas gracias. Gracias, señor superintendente, don Hugo Sánchez Ramírez. Quisiera inmediatamente dar la palabra al honorable diputado don Boris Barrera, quien... En relación a lo anterior, le damos las gracias al señor superintendente y a continuación le entregamos la palabra al honorable diputado al honorable diputado don Boris Barrera, quien ha sido el diputado que ha puesto en el tapete este problema y también la inquietud de todos nosotros de que podría estar produciéndose en otras partes del país y este es el inicio para poder buscarle una solución al tema aquí planteado. Tiene la palabra el honorable diputado don Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, darle las gracias a nuestro invitado por el superintendente por la exposición. Bueno, la gente del sindicato intentó conectarse, finalmente no pudo. Mi pregunta es, o mi preocupación, es que en la presentación al principio decía el superintendente que la labor de la superintendencia era estar vigilando en todo momento estos procesos. Sin embargo, mi preocupación es que parece que son solamente observadores, que la persona que sigue en realmente el caso de la reorganización, en este caso es la veedora o el veedor, y que la superintendencia oficia, pregunta, pero no me gustaría saber cuál es el papel que juega, porque el papel para hacer de que las leyes se cumplan, como decía también en uno de los puntos, ellos están vigilando que todo se cumpla. Por lo tanto, en este proceso de reorganización en donde la empresa todavía no se tira, o sea, no optó por la quiebra, obviamente, por la liquidación, sino que opta por reorganizarse, pero no le paga a los trabajadores, no les paga las imposiciones. Entonces, ¿qué papel es el que juega realmente la superintendencia? ¿Va a seguir observando nomás hasta que todo esto pase y los trabajadores finalmente no hay nadie que los proteja? Incorporándome a la misma pregunta, señor superintendente, ¿usted nos puede decir con cierta claridad si es dentro de la información que a usted le han hecho llegar, están los trabajadores en este momento sin sus respectivas remuneraciones pagadas y sin sus imposiciones, con la finalidad de saber efectivamente y cuáles deberían ser los pasos que vuestra superintendencia pueda ejecutar que efectivamente eso se haga? Porque estamos hablando de familias en situaciones en zonas rurales que han confiado en esta empresa, pero al parecer no se tiene toda la información que ellos han cumplido. ¿Tiene usted ¿Perdón? Desde el mes de junio que no se pagan. Si no, como lo expuso él, junio, julio, agosto, pero las imposiciones al parecer desde febrero. ¿Tiene usted la palabra, señor superintendente, por favor, si fuera tan amable? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Me voy a referir en el orden en las cuales aparecieron. Efectivamente, nosotros, por ley, ¿ya? Y esto la verdad es a nivel comparativo también, en otras jurisdicciones sucede lo mismo, no tenemos legitimación activa para participar en los procedimientos. Entonces esto significa que nosotros en las juntas de acreedores, en las juntas constitutivas, etcétera, que ocurren en tribunales, nosotros solo tenemos derecho a voz, ¿ya? Lo que nosotros hacemos habitualmente es un téngase presente en la corte, digamos, ¿ya? En los tribunales. Lo hemos hecho así con procedimientos, por ejemplo, como LATAM, que salió en los diarios, en Enjoy, etcétera, y si es necesario lo haremos acá también. Pero nosotros efectivamente, como me decía en la primera pregunta,
no estamos legitimados activamente para, con herramientas para exigirle al deudor que cumpla, por ejemplo, en este caso, con los pagos a los trabajadores, ¿ya? Y como yo les comentaba, inclusive la ley no le da derecho a voz y voto porque no los considera acreedores en el procedimiento de reorganización, ¿ya? Entonces, lamentablemente, tienen que seguir la suerte de los juicios laborales, ¿ya? No sé si lamentablemente, porque también en ese sentido muchas veces los juicios laborales son mucho más rápidos que, por ejemplo, un proceso de liquidación. Lo que nosotros estamos haciendo ahora en el trabajo con el Ministerio de Economía, como comentó el ministro, estamos justamente modificando la ley para que esto que consideramos que puede ser dañino para los trabajadores se pueda resolver con una modificación de la ley, ¿ya? Que efectivamente los trabajadores, el veedor, pueda fiscalizar el pago durante el proceso de reorganización, durante estos 30, 60, 90 días que dura la protección concursal, certificar de que se paguen los deudados en honorario, ¿ya? En pago de finiquito, de cotización, etcétera. Pero hoy día la ley no lo obliga, no obliga al deudor a hacer este tipo de pago, ¿ya? Entonces, eso por un lado, respecto a los trabajadores, o sea, lo que hemos hecho nosotros es capacitar, enseñar a los trabajadores cuáles son sus derechos en la reorganización, que lamentablemente no son muchos, ¿ya? Eso puede cambiar drásticamente si este procedimiento deviene en una liquidación, porque ahí van a tener privilegios en el pago de todo lo que hoy día se les adeuda, ¿ya? Según el Código Civil, el artículo 2472 tiene la preferencia del 5 y del 8, ¿ya? Y se pagan antes que incluso los que tienen garantía hipotecaria, prendaria, los impuestos, etcétera, ¿ya? Son privilegiados. Pero en la reorganización no, y eso es lo que yo les comentaba, que queremos cambiarlo rápidamente en esta modificación de la ley, ¿ya? Que en el transcurso del procedimiento de reorganización se fiscalice ese pago, que hoy día la ley no lo promueve, digamos, pero que también de manera posterior se asegure el pago de manera privilegiada. Si hay un acuerdo de reorganización, los trabajadores sean los primeros que se paguen, ¿ya? Hoy día eso tampoco está en la ley, ¿ya? Así que también ahí apuntamos a que diputados y senadores también, cuando entre ya en trámite esta ley, puedan ver los beneficios de esta parte, ¿ya? Y otra herramienta que también nosotros hemos estado poniendo a disposición y conversando también con los trabajadores, que en este tiempo de incertidumbre, ya mientras no reciben, que ahí yo les expliqué, yo les mandé la presentación, ahí están las deudas que tiene la empresa, ya que como decíamos, las cotizaciones previsionales de febrero en adelante, los sueldos desde junio, se ven del orden de finiquito, unos 50 y tantos finiquitos, etcétera. Yo les puedo ahí, obviamente, a la comisión seguir mandando información durante el procedimiento, pero en estos momentos difíciles también, en incertidumbre, los trabajadores también puedan tal vez acogerse a, mientras tanto, renegociar la deuda, ¿ya? O incluso a liquidar la deuda, y en eso nosotros ponemos toda nuestra plataforma a disposición de los trabajadores, que obviamente lo que esperamos es que esto se solucione rápido. Y por otro lado también hemos participado con el Ceremi Minería, con diputados de la zona. Yo no hace mucho estuve conversando con la senadora Ebensperger, y estamos también apelando ahí al deudor, ¿cierto?, a una responsabilidad social con los trabajadores, pero ustedes saben que esto es netamente valórico, ético, y que el deudor podría acogerlo o no, ¿ya? Que pague, efectivamente se ponga al día con los trabajadores. Ahora, como yo les comentaba, ahí estoy pensando en voz alta, una empresa que tiene ese nivel de deuda con sus trabajadores, la verdad, pareciera no ser una empresa viable, a no ser que efectivamente en el acuerdo de reorganización, que debiera votarse en agosto, el 12 de agosto, si es que no hay un nuevo periodo de alargue de esta protección financiera concursal, los acreedores decidieran inyectarle dineros para pagar también los sueldos a los trabajadores y lo que se adeude, ¿ya? Entonces, efectivamente, hoy día la superintendencia está bastante trunca en los poderes de fiscalización, y lo que hacemos nosotros a través del veedor, impulsar el procedimiento, ¿cierto?, sancionarlo, incluso excluirlo si las cosas las está haciendo mal, ¿ya? Pero hay que tener en claro que en una reorganización los procedimientos son tan cortos, como les decía, el procedimiento recién partió formalmente en tribunal el 1 de junio, o sea, lleva un mes y casi 2 semanas, ¿ya?
pero nosotros cuenten ahí que vamos a estar, como lo hemos hecho, y yo les mostré todos los hitos, que hemos estado encima también, intermediando ahí en todas las instancias con todos los grupos de interés. Gracias. Muy bien, estimado señor superintendente, lo que sí quisiéramos solicitarle a usted para que las distintas autoridades que tienen que llevar a efecto esto, poder, si es posible, tener un diálogo con la empresa, con la finalidad que ésta pueda dar cumplimiento. Todos sabemos que de alguna u otra forma, cuando las empresas están pasando por malos momentos, siempre tiran el tejo pesado, o pasado, perdón. Y ojalá que esta empresa allá en Punitaqui pueda tener una mayor consideración hacia sus trabajadores que durante muchos años le entregaron su mejor energía para que pudieran emprender, y en estos momentos difíciles se le descuida. Entonces yo le solicito a usted, superintendente, en su calidad de supervisor, si bien es cierto, a lo mejor no están todas las facultades, pero la conversación, el diálogo con los titulares, dueños, socios de esta empresa y otras que pueden estar ocurriendo, que no sea una excusa el tema de la pandemia o de la baja productividad para no cumplirle con los trabajadores. Así que yo le encargo encarecidamente a usted que usted pueda llevar a efecto esta inquietud del honorable diputado que hoy nos ha convocado, lo ha convocado a usted y nosotros hemos compartido, don Boris Barrera. Y, por cierto, saludar a la distancia a los trabajadores, a nombre del diputado Boris Barrera, de este diputado que también es de la región de Coquimbo y de todos los diputados que se encuentran tanto presentes como en las distintas regiones, con la finalidad de que en la medida que se vayan solucionando estos temas, estos se puedan ir extendiendo en el país y no tener una mirada pasiva, observadora, y dejar que efectivamente nuestra gente, que es la que más necesita, la más modesta, se vea enfrentado a problemas tan delicados como es la falta de sueldo, el pago de sus imposiciones, y de esta forma, ¿cierto?, generar que esta pandemia no sea excusa para los que tienen más o los que pueden más, ¿cierto?, usufructen de la debilidad de aquellos menos. Por lo tanto, le agradecemos y le queremos solicitar si usted nos puede hacer llegar vuestra presentación con la finalidad de que en base a ella también tener antecedentes que nos permitan enviarle a los propios trabajadores de la empresa de Alto Punitaqui. Queremos agradecerlo definitivamente, señor superintendente, su amabilidad, y esperamos que en cualquier momento volver a reencontrarnos, y ojalá que usted nos tenga noticias buenas sobre este problema en particular. Presidente. Sí. Quiero informarle que la sala acordó refundir todos los proyectos sobre protección de datos personales. Sí, el señor secretario le estaba dando la palabra a don Hugo Sánchez, a nuestro superintendente, digamos, para que él se pueda despedir. Perdón, pensé que lo había despedido. Sí, bueno, agradecer la atención de todos, la invitación, de verdad para nosotros siempre ha sido un gusto poder transmitir lo que nosotros hacemos, transparentarlo, sobre todo la función pública debe ser transparente de cara a todos, y de lo por hecho que nosotros vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo, como lo hemos hecho hasta ahora, en seguir propulsando, digamos, los mejores acuerdos, y yo mismo voy a tomar contacto, digamos, a la brevedad con la empresa, con quien sea necesario, para transmitirlo esto también. Y bueno, la presentación se la enviamos hoy día en la mañana, así que la tienen disponible ya, y también le vamos a hacer siguiendo llegar información fresca, digamos, a la medida que pase la semana, ya para tenerlo a ustedes también al tanto y bien informados de cómo va avanzando este procedimiento. Así que muchas gracias. Le reiteramos nuestro agradecimiento, don Hugo Sánchez. De verdad, el hecho que usted converse con la empresa ya es importante. Yo creo que le da una cierta tranquilidad a los trabajadores, y esperamos, ¿cierto?, que esa buena voluntad se pueda también manifestar en otras regiones del país que podrían estar sucediendo situaciones similares. Agradecemos infinitamente y tenemos una buena noticia de parte de don Álvaro Alaví, quien nos va a informar sobre lo que recién lo interrumpí por razones protocolares. Sí. Pido la disculpa del caso, pensé que había terminado la intervención del señor superintendente, pero en el fondo la sala ahora inició su sesión y acordó
acceder a nuestra petición de refundir los proyectos sobre protección de la vida privada, los conocidos, los proyectos DICOM, mal conocidos como los proyectos DICOM. Y el acuerdo era que una vez, si la sala los refundía, los poníamos en tabla. Lo que pasa es que hay otro proyecto que tiene urgencia simple, como di cuenta yo al inicio de la sesión, que ese tiene que ir en primer lugar. El proyecto que tiene, el que usted señala que tiene urgencia simple es el proyecto que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de límites a la cobranza telefónica de crédito de consumo, en el boletín 13.468-03. Ya. No obstante eso, tendríamos que nosotros continuar con el proyecto que tiene la suma correspondiente, el proyecto que hoy día nos convoca sobre los carteles. Así es. Y en tercer lugar tendríamos que abocarnos a lo que hoy la mesa ha determinado refundir los distintos mociones parlamentarias sobre lo que hemos denominado o se denomina el DICOM, digamos, como un tema de urgencia, producto que finalmente el mercado está actuando como que si todo fuera normal y se le sigue exigiendo esos requisitos no tan solo a personas naturales, sino que también a empresas, etcétera. ¿Ya? Presidente, entonces se acuerda con esa tabla. Se acuerda esa tabla para poder llevarla a efecto. ¿Sí? Presidente, y le sugiero para el primer proyecto invitar al director del CERNAC para el que tiene discusión simple. Si le parece a los colegas, se está proponiendo al director del servicio al consumidor. ¿Sí? Se aprueba. Muy bien. A continuación, entonces, quisiéramos pedirle la excusa, pero sabemos que él nos ha comprendido y quisiéramos darle la más cordial bienvenida al señor presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, don Enrique Vergara Vial, y que tiene como objetivo que él nos pueda ilustrar sobre el proyecto, el boletín 13.312, sobre que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su pena en el caso que se indica. Le doy la más cordial bienvenida a don Enrique Vergara Vial y por un tema de tiempo que sé que usted entenderá, en 10 minutos creemos que es un tiempo presidente, suficiente. ¿Sí? Perdón que le interrumpa, presidente. No se preocupe. Como estoy en forma telemática, para poder conectarme a la sesión tengo que salir de esta comisión. Por eso voy a salir y me voy a conectar a la sala. Quiero pedir las disculpas del caso. Pero podría, como usted lo determine, estimada colega. Lo que pasa es que tengo que hacer presencia en la sala a través de forma telemática, presidente. No puedo estar en la reunión. Pero le reitero que esto ¿Cuánto nos queda? ¿Ah? ¿Cuánto nos queda de comisión? 10 minutos, 10 minutos. Nos queda 10 minutos. Lo espero, perfecto, qué bueno. Ya, gracias. Agradecido. Don Enrique Vergara, le reitero nuestra disculpa, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, se me ha invitado a exponer sobre el proyecto de ley número 13.312 del Ejecutivo, que tiene por objeto fortalecer las normas del Decreto Ley 211 de libre competencia y en particular la normativa sobre persecución de carteles. Tengo 10 minutos, entiendo, ¿no? Lo primero que tengo que decir antes de ir derechamente al proyecto es que la actual normativa que tenemos en materia de libre competencia es robusta y cumple con los mejores estándares internacionales en la materia. Tiene una agencia que es la Fiscalía Nacional Económica y un tribunal que son independientes. La Fiscalía tiene amplias facultades para investigar. La ley también consagra el sistema de delación compensada. Tiene facultades intrusivas la Fiscalía Nacional Económica para registrar, incautar, allanar e interceptar comunicaciones. A su vez, el tribunal también tiene altas facultades, no solamente jurisdiccionales, sino que también extrajurisdiccionales, puede absolver consultas, dictar instrucciones de carácter general, hacer recomendaciones al Ejecutivo, como por ejemplo lo hizo en el último tiempo sobre el sistema de medios de pago,
tiene el sistema de sanciones más alto del mundo en cuanto a las multas y en cuanto a las penas privativas de libertad para el caso de carteles. Las multas por un atentado a la libre competencia tienen un tope máximo del 30% de las ventas de los infractores en el periodo comprendido en la infracción, y las penas privativas de libertad sabemos que son hasta 10 años de cárcel para el caso de colusiones. Se han pesquisado casos exitosos y recientemente, en el año 2016, la última reforma, se incorporó un sistema de control de operaciones de concentración, que era lo que estaba faltando al país. Todo esto demuestra que tenemos un sistema, insisto, robusto. La ley contempla las facultades que son necesarias para investigar este tipo de conductas. Y en ese sentido, en este orden de consideraciones, yo diría que el proyecto de ley del Ejecutivo, obviamente que aporta todo lo que sea en fortalecer la lucha contra los carteles, aporta, pero lo sustancial está hecho en materia legislativa. Sobre el proyecto en particular se consagra la figura del denunciante anónimo, es decir, se faculta a una persona que tenga indicios de una colusión en su empresa o en otra empresa para que pueda denunciar anónimamente a la Fiscalía. Puede ser de utilidad, pero debemos recordar que hoy día la Fiscalía puede recibir denuncias anónimas y tiene el deber de proteger la confidencialidad de quien hace una denuncia anónima y de los antecedentes que aporta. Podría ocurrir que con esto de la denuncia anónima venga una avalancha de denuncias sin antecedentes. Y en ese sentido creo yo que el sistema de delación compensada cubre adecuadamente esta materia que trata de regular el proyecto de ley, porque el sistema de delación compensada se asegura confidencialidad del delator y está obligado, si quiere obtener la delación o la exención, a aportar antecedentes graves, precisos y comprobables. Otro aspecto del proyecto de ley es que se aumentan las penas de la sanción penal, estableciendo una pena mínima de 5 años, presidio mayor en su grado mínimo, para aquel que incurra en una conducta colusiva que recaiga sobre bienes esenciales. Todo lo que sea aumentar pena en materia de colusión es positivo porque introduce un elemento disuasivo importante para que este tipo de conductas no se realicen. El único punto que quizá hay que poner un poco más de atención es que se entiende por bienes esenciales. El proyecto de ley entrega algunos criterios, pero eso es una materia que va a ir resolviéndose caso a caso. En este sentido, existe cierta jurisprudencia del tribunal que ha calificado como esencial algunos bienes al momento de imponer la multa, como una especie de agravante. Eso sucedió en el caso de farmacia y en el caso de pollos. Pero yo no conozco ninguna experiencia en Chile y en el extranjero que defina derechamente qué se entiende por bien esencial. La Naciones Unidas, la parte del desarrollo del comercio de Naciones Unidas, hace poco sacó un documento sobre libre competencia y pobreza en que señaló que los bienes esenciales incluye servicios como los de comida básica, médicos, gasolina, transporte, agua potable y electricidad. Ahí podría haber alguna guía sobre lo que se entiende por bienes esenciales. Y por último, el proyecto de ley también consagra nuevas herramientas de investigación para la Fiscalía. Yo insisto que las esenciales ya están en la ley, y dentro de las nuevas herramientas que contempla el proyecto de ley, quizás la más destacable es que se le entrega a la Fiscalía la facultad de filmar o grabar a personas en recintos privados. Eso puede ser un valor añadido, sobre todo cuando se persiguen carteles. Eso es todo cuanto puedo informar y encantado de responder las preguntas que me quieran hacer. Gracias, señor al presidente de Defensa Libre y Competencia, don Enrique Vergara Vial. Le doy la palabra a la colega Sofía Cid, quien tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Enrique, por estar hoy día acá con nosotros. Por su intermedio, presidente, le quiero hacer una consulta a don Enrique. La verdad que desde que comenzamos a ver este proyecto y hemos estado escuchando a las diversas personas que nos han visitado por este proyecto, que están planteando sus temas, lo que ha sido bastante cuestionado y conversado, y quiero saber qué opina don Enrique,
es el tema de que la Fiscalía se meta en este tema, forme parte de este tipo de delitos de colusión. El Ministerio Público. De hecho, el fiscal Abot ha hecho declaraciones públicas. Acá en la comisión hemos tenido exposiciones de nuestro colega Renato Garín, quien habló al respecto. Él opinaba que no era bueno, pero en términos políticos lo veía casi como una obligación de incorporarlo. Me gustaría saber qué opina don Enrique al respecto de su presidente. Gracias, diputada, por su intermedio, presidente. Perdón, a ver, don el Enrique. tema de la titularidad de la acción penal. Don Enrique. Es un tema largamente discutido en el anterior proyecto de ley que culminó con la ley número 20.945. Durante 3 años aproximadamente, este tema fue ampliamente debatido ahí. Y la verdad es que no hay una solución perfecta en esta materia, pero se llegó, creo yo, a una solución razonable en ese entonces, que era que se terminara toda la fase administrativa de persecución y luego se iniciara un juicio penal si existían antecedentes para ello. Yo creo que hay que dejar que esa reforma opere. Y todos sabíamos que cuando se aprobó esa reforma, el año 2016, no iban a haber denuncias inmediatamente ante la Fiscalía o el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque solo procede ejercer la acción penal respecto de delitos que se hayan cometido después de la publicación de la ley, porque tienen que ser delitos ocurridos con posterioridad a la ley para no vulnerar principios básicos del derecho penal. Las colusiones demoran tiempo, son conductas que permanecen en el tiempo, luego tienen que investigarlas, investigaciones que duran 2 o 3 años, y después tienen que ser juzgadas por el tribunal. Entonces, no nos debe llevar a sorpresa, ni tampoco alarmarnos, que todavía no hay ningún caso de acción penal. Esto era previsible y yo creo que hay que dejar que opere el sistema. Y otra cosa más, hay que decir que en todas partes del mundo, cuando se penaliza la colusión, cuando se criminaliza la colusión, en todas las agencias existe este problema de las investigaciones paralelas entre el ente administrativo y el Ministerio Público. Y en todos ellos, el Ministerio Público busca respetar la investigación administrativa e intervenir solo después de que la investigación administrativa ha terminado, para evitar, insisto, esto de las investigaciones paralelas, y que esas investigaciones paralelas pueda desincentivar las denuncias en los procesos de delación compensada. Si alguien quiere confesar su participación en un cartel ante la Fiscalía Nacional Económica, en este caso, en el caso de Chile, y sabe que en forma paralela se va a iniciar un juicio penal en que no tiene las garantías que se le va a dar la exención o la atenuante o la reducción de la sanción, eso puede atentar contra el sistema y tenemos que recordar que la delación compensada es la herramienta para perseguir carteles, no existe otra. Muchas gracias. Antes de que nos quede todavía un minuto, señor secretario, de acuerdo a lo que habíamos dicho de poder enviar una carta, un oficio de esta comisión dirigida al señor ministro de Economía, pero yo quisiera que también pudiese incorporarse al presidente de la República y al ministro de Economía con el fin de que se pueda coordinar, el Ministerio de Economía pueda coordinar y con otros organismos públicos a fin de que se puedan reunir con las distintas agrupaciones de pymes para que se inicie un proceso de conversación y ver efectivamente, escuchando a estas representantes, lo que le afecta desde créditos bancarios hasta situaciones con el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, y como también la posibilidad de inyectar mayores recursos públicos dirigidos para estos efectos, pero especialmente para las pymes, buscar flexibilidad, iniciar un proceso de trabajo para efecto de definir aquellas medidas que son necesarias para darle impulso al crecimiento económico, la generación de empleo, la productividad y la innovación. Y esta mesa de trabajo, voy a tomar lo que hizo el ministro Fontaine, que invitó a la SES, a CIMIC, APIS, ASOF, CNC, la CNDC, CNP, CNTC, CONAPYME, Confedetur, CONUPIA, CONATACOCH, FENABUS, FENATETUS, INDUPAN, PROPYME,
una pyme y la multigremial de emprendedores, y a solicitud del diputado Bernales de poder también a los representantes del área de turismo de la región de los lagos, la multigremial de turismo del regional de los lagos, dado que esta última no fue invitada en la visita que hizo ayer el ministro. De tal forma que con este oficio es la preocupación de esta comisión para que el Ministerio de Economía pueda permanentemente tener una mesa de diálogo con el mundo de las pymes y buscarle solución, dado que en nuestras regiones lamentablemente hay discrepancia con lo que se dice el Ejecutivo y con lo que se ejecuta. Señor presidente, con eso sería... Presidente, lo que pasa, tengo que precisarle un alcance. Para tomar acuerdo tienen que haber 4 diputados, pero yo entiendo que el acuerdo se tomó con antelación y ahora usted lo está precisando. Cuando efectivamente. Sí. Ya. Para que haya claridad, porque no, en el fondo eso es lo que estamos haciendo. Eso ya, proclama el acuerdo, o sea, ya está proclamado, pero ya... pero igual se procede porque en el fondo es una preocupación de los parlamentarios que estábamos presentes. Hay que respetar el reglamento. Oiga, y lo otro, presidente, para la próxima semana, ponemos en tabla el proyecto que tiene urgencia simple, después el proyecto de protección de datos personales y después el mensaje del Ejecutivo. Muy bien. Así hacemos la tabla. Sí. Ya. Perfecto. Presidente, por favor, no nos cite el día lunes, porfa. Ya. No, si para el próximo martes. Ya, el próximo martes. Sí. Como estamos ya fuera de tiempo, sí. Don Enrique, quisiéramos... Se está grabando, presidente. Ya. No obstante eso, secretario, si es posible que don Enrique Vergara nos pudiese él generar, en base a este proyecto ejecutivo, algún informe que nos permita ilustrar y hacer la entrega a los diputados que no estuvieron presentes, con la finalidad de que todos podamos entender sobre la matriz de este proyecto y qué es lo que se persigue, y con la finalidad de que no existan otras interpretaciones que no sean la que el Ejecutivo ha enviado, si usted me lo permite. Sin ningún problema, presidente. Encantado, yo le hago llegar un informe a través del secretario. Muchas gracias. Gracias. Saludando y despidiéndonos de nuestro secretario y de todos los presentes, como también de Jimenita, un abrazo grande a todo cada uno de ustedes, y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.